bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches a todos. Doña Ana Lucía, por favor, démele stop a donde dice compartir la pantalla, porque estamos todos viendo la pantalla, esa feliz pareja ahí. Estamos viendo a usted y a don Rolando en esa foto y necesito yo compartir mi pantalla. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Ahora, buenas noches. Doña Rita, usted que tiene el micrófono encendido, ¿se ve mi pantalla? Sí, sí lo veo. Sí la ve. Ok, bueno. Que sí, sí lo ve. Lo apago, hay que apagarlo. Bueno. Lo apago. No, nada más apagamos el sonido, apagamos el sonido, por favor, ¿verdad? Si quieren el video no hay problema porque al compartir la pantalla, pues las cámaras, las pantallas se ven en pequeño. Nada más lo importante es que veamos la pantalla grande. Entonces el sonido sí, para que no haya interferencia. Recordemos que si alguno tiene alguna pregunta o algo, lo hacemos por favor a través del chat. Bueno. Primero, una disculpa, hace 8 días por las carreras de que tenía que venirme y eso, me equivoqué y les dije del Salmo 23, que es un salmo más lindo, el Señor es mi pastor, pero para mantener el orden, como lo dije en el chat, en el WhatsApp, vamos a estudiar hoy el Salmo 8, ¿verdad? Si alguno no tuvo chance de leerlo y no vio el mensaje bien, tranquilo, no hay problema, ¿verdad? Vamos entonces a leer primero este Salmo 8 para después empezar la explicación. Dice así: del maestro de coro, según posiblemente la cítara o algún instrumento musical de Gad, Salmo de David. Y empieza el Salmo propiamente dicho: Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tú que asientas tu majestad sobre los cielos, por la boca de chiquillos, de niños de pecho, cimientas tu baluarte frente a tus adversarios para acabar con los enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que de él te cuides. Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y esplendor. Señor, lo hiciste de las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Ovejas y bueyes juntos, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que circundan por las sendas de los mares. Señor, dueño nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ok, tengo que empezar diciéndoles que de acuerdo a la traducción o a la edición de la Biblia que tengamos, vamos a encontrar numerosos títulos a este salmo. Por ejemplo, himno a Dios Padre o himno al Padre Divino, dice la Biblia de Jerusalén, la primera edición. La que yo tengo dice poder del nombre divino. Salmo de la bondad de Dios al someter el hombre a la creación, decía don Alberto Nácar, uno de los coautores de la Biblia Nácar Colunga. Poder del nombre de Dios, gloria del Creador y la dignidad del hombre, dice un estudioso de los Salmos, Kraus. Ven que entonces todos, cada uno según su opinión, le ha puesto un nombre, un título, perdón, a este nombre. Es un salmo que llama poderosamente la atención. Y tengo que decirles que es un salmo que, por voluntad del Papa Pablo VI, viajó con los primeros hombres que aterrizaron a la luna. El Papa Pablo VI
quiso hacer un homenaje a estos astronautas antes de partir y entonces les dio un ejemplar de este salmo porque él dijo, quiero que este salmo esté en los espacios cósmicos. Y para el Papa Pablo VI en 1969, en pleno concilio, dijo lo siguiente: el hombre se nos revela como el centro de esta empresa, se nos revela gigante, se nos revela divino, no en sí mismo, sino en su principio, porque su principio es Dios, y en su destino, porque va hacia Dios. Honremos al hombre, a su dignidad, su espíritu, su vida. Vean qué lindo lo que subrayaba San Pablo VI, ¿verdad? Es un salmo que canta la grandeza de la dignidad humana en el plan de Dios. Pero también un poco más cercano a nosotros, San Juan Pablo II tenía una impresión muy grande hacia este salmo y decía el Papa San Juan Pablo II, en efecto, este himno es una celebración del hombre, una criatura insignificante comparada con la inmensidad del universo, una caña frágil, para usar la famosa imagen del gran filósofo Blas Pascal. Y sin embargo, se trata de una caña pensante que puede comprender la creación en cuanto que es Señor de todo lo creado, coronado por Dios mismo. En la filosofía, en la forma de leer el Salmo, San Juan Pablo II, que era un excelente pensador y un gran filósofo también, ¿verdad? Él ve que el Salmo habla del hombre, de la pequeñez del hombre, pero engrandecido por lo que Dios ha hecho de él. Entonces, esto que nos sirva como introducción a este Salmo. Vamos a compartirlo en hebreo para que nada más lo oigan. Adonai Adonenu, ma adbir shimcha bechol haaretz, asher pena hodecha al hashamayim. Mipi olelim v'yoledim mitzat ta'oz למען צורריך, להשבית אויב ומתנקם. כי יראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, ותחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תעטרהו. תמשילהו במעשה ידיך, כל שחטה תחת רגליו. צובע באלפים כולם, וגם בהמות שדי. ציפור שמיים ודגי הים, עובר אורחות ימים. אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. Ok, vamos a hablar primero del género literario. Recordemos que el género literario, hay muchos géneros literarios en los salmos y para la mayoría de los estudiosos estamos ante un himno, un salmo que se reconoce como un himno y específicamente un himno en donde se canta la grandeza de Dios, la grandeza de la creación, la grandeza del hombre. Uno de los primeros estudiosos protestante que empezó a estudiar este tema de los géneros literarios en los salmos es Gunkel, un alemán, ¿verdad? Y Gunkel dice, comienzan los himnos en general, no solamente este Salmo 8, sino los salmos que son propiamente himnos, comienzan con una invitación a alabar a Dios. El cuerpo del himno va detallando los momentos de la alabanza o los motivos de la alabanza, las virtudes divinas y los prodigios realizados por Dios en la naturaleza y en la historia de su pueblo. La conclusión recoge a menudo la fórmula
de introducción, tal y como lo notamos en este salmo, que escuchábamos que el versículo 2, ¿verdad? Señor dueño nuestro, Adonai Adoenu, ¿verdad? Qué glorioso es tu nombre en toda la tierra, se repite al inicio y al final. Bueno, entonces es un himno en donde se canta, se proclama la grandeza de Dios. Todo salmo tiene una estructura, ¿verdad? Todo salmo tiene una estructura. Para los conocedores de arte, esto que tenemos de fondo es Una noche estrellada, una de las obras más famosas de Van Gogh, ¿verdad? Del pintor Van Gogh, Una noche estrellada, porque ya oímos que pues precisamente el salmo tiene que ver con esto, la admiración que produce en este caso la creación, y vamos a ver que sobre todo posiblemente se trata de contemplar una noche estrellada. Bueno, tenemos una antífona de introducción, que es el versículo 2, que se va a repetir después al final, ¿verdad? Y que sirve como un marco, ¿verdad? Como una corniz, como un marco que encierra toda la alabanza, ¿verdad? Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Vamos a después a explicarlo versículo por versículo. ¿Ok? Tenemos una primera parte que sería la segunda parte del versículo 2, tú que asientas tu majestad sobre los cielos, hasta el versículo 5. Y esta primera parte del Salmo, vamos a ver que está dominada por la confrontación entre Dios, el hombre y el cosmos. Aparece ante todo el Señor, cuya gloria cantan los cielos, pero también los labios de la humanidad, ¿verdad? O de la humildad, vamos a ver por qué, pero es de la humanidad en este caso, perdón, porque también cantan los labios de la humanidad. Una segunda parte del versículo 6 al 9, donde se canta la grandeza del hombre de frente a la creación. Primero se canta la grandeza de Dios que ha creado todo, y después la grandeza del hombre a quien Dios ha puesto frente a la creación. A pesar de ser de la pequeñez del hombre, Dios lo ha asociado al dominio de todas las criaturas. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? Serían los sentimientos que caracterizan la segunda parte. Y por último, volvemos a tener la antífona, que en este caso sería antífona de conclusión, pero que es exactamente la misma de la entrada. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Vamos a ver, yo digo Señor dueño nuestro. Posiblemente en las ediciones de Biblia que ustedes tienen se menciona el nombre Yahvé, ¿verdad? Posiblemente el versículo 2 y el versículo 10 comienzan con Yahvé, que es el nombre de Dios. Ahorita vamos a explicarlo. Hay un detalle muy lindo, ¿verdad? A pesar de que nosotros no tenemos ningún problema con eso, el Papa Benedicto una vez sugirió que no pronunciáramos el nombre de Dios. Que cuando nosotros leemos en la Biblia la palabra Yahvé, digamos Señor, Adonai, ¿verdad? Sobre todo Señor. ¿Por qué? Porque así lo hacen los judíos. Los judíos manifiestan un profundo respeto al nombre de Dios que ni siquiera lo pronuncian. Entonces, cuando un judío ve, aunque esté escrito Yahvé, lo lee de otra forma. Entonces el Papa, por eso en la liturgia, que en los salmos de la misa, casi siempre o casi nunca se lee Yahvé, siempre se cambia en la liturgia por Señor, ¿verdad? Por Señor, pero eso es una cuestión que no tampoco estamos obligados a seguir, fue solamente una sugerencia, sobre todo pensando en la comunión con nuestros hermanos mayores, ¿verdad? Con el pueblo judío. Ahora, veamos que el salmo al principio, y lo vamos a ver cuando hagamos el análisis, dice nada más que es un salmo de David. Ahora, podríamos nosotros hipotizar. Esto vean que es simple y sencillamente una hipótesis. No es que así es, de hecho, ¿verdad? Podríamos una hipótesis, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el salmo, por las palabras y las expresiones que usa, nos viene a la mente
la contemplación de una noche en Palestina, sobre todo una noche en el desierto. Ustedes saben que nosotros los que vivimos en ciudades o pueblos, se nos dificulta muchas veces ver las estrellas, no porque las estrellas no estén, bueno, aquí en Cartago porque siempre está nublado, ¿verdad? Pero la mayoría de veces es porque la luz pública, la luz de nuestras casas o la luz del alumbrado público nos impiden contemplar el resplandor de las estrellas. Por eso, si queremos ver una noche estrellada, lo más bonito es irnos a un lugar oscuro, un lugar donde no haya mucha iluminación. Por eso no es lo mismo una noche estrellada, contemplarla desde el Parque Central de Cartago, a subir al volcán o a escaparnos, por ejemplo, a la playa. Imagínense ustedes lo que es ver una noche estrellada en los desiertos de Israel, en esas grandes extensiones donde no hay absolutamente nada. Entonces, el cuerpo del Salmo parece suponer una atmósfera nocturna. ¿Por qué? Porque escucharon cómo canta la luna y las estrellas que has creado. Parece que el salmista no está frente al mar. Parece que el salmista no está contemplando la belleza de una montaña, ¿verdad? La belleza del Sarión o los cedros del Líbano, por referirnos a otros salmos, ¿no? El salmista lo que refleja, lo que da la impresión es que está contemplando una noche estrellada. Y les cuento, es una experiencia increíble. Estar en el desierto, tener la oportunidad de pasar una noche en el desierto, ojalá una noche de luna llena, es impresionante. Cuando hemos ido a Jerusalén, a Tierra Santa, algunas veces nos ha tocado coincidir precisamente con alguna de las lunas llenas. Y es una experiencia. Hay una hermana de Paraíso que quiero mucho que siempre me dice, cada vez que veo la luna llena, lo único que pienso es la luna llena en Jerusalén. Porque es algo tan increíblemente lindo, ¿verdad? Es por el lugar, por la falta de luces artificiales y todo esto que hace que se vea muchísimo mejor. Entonces, la hipótesis que leemos o la conclusión que podemos sacar del Salmo es que se trata que el salmista está ante la belleza de una noche estrellada. Pero hay una hipótesis que a mí me llamó muchísimo la atención y la dio el cardenal Carlo Maria Martini. El cardenal Martini ha sido fue uno de los más grandes biblistas del siglo XX dentro del ambiente católico. Fue director por muchos años del Instituto Bíblico de Jerusalén, del Instituto Bíblico de Roma, cardenal, arzobispo de Milán, la diócesis más grande del mundo, un apasionado de la palabra de Dios. El cardenal Martini hacía encuentros como estos, donde explicaba textos de la palabra para jóvenes en la catedral, en el Duomo de Milán, en la catedral de Milán, y llegó a reunir casi entre 6,000 y 10,000 personas escuchándolo comentar el texto divino, a tal punto que incluso la plaza que está frente al Duomo de Milán, que es una plaza muy grande, se llenaba de jóvenes que lo escuchaban. Y cada vez, si ustedes pueden encontrar cualquier librito del cardenal Martini, de cualquiera del tema, siempre se va a disfrutar. Le encantaba predicar retiros y predicó y algunos tomaban apuntes de sus retiros y llegó a publicar más de 500 retiros para sacerdotes, para seminaristas, para laicos, ¿verdad? El cardenal Martini. Entonces, según Martini, decía que está bien. El Salmo hace referencia a una contemplación poética de la noche, pero parecía, dice Martini, que nace de una maravilla, que parte de un acontecimiento dramático. Martini va más allá y dice, no solamente el que compuso el Salmo, el salmista, está contemplando una noche en el desierto de Judea, sino que posiblemente está atravesando una situación difícil, una situación dramática.
Eso por eso ahí dice acontecimiento dramático. Les repito, es solamente una hipótesis del cardenal Martini, una gran autoridad en Biblia, pero bueno, es una hipótesis nada más, pero a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí por primera vez. Y si le preguntamos a Martini, bueno, ¿qué acontecimiento dramático? ¿En qué acontecimiento dramático piensa usted? Como el Salmo, según la tradición judía, se atribuye a David. Entonces, ¿qué hace el cardenal? Busca una experiencia dramática en la vida de David que podría servir de contexto a la creación de este salmo. Y para ello habría que leerse la historia de David, que casi todos conocemos. Bueno, no tenemos tiempo de leer el libro de Samuel, donde nos habla de la historia de David. Pero hay un acontecimiento que llama poderosamente la atención. Y es cuando, después de haber luchado contra Sansón, contra Goliat, ¿verdad? Después de haber llegado a la corte del rey Saúl, el rey Saúl rompe en celos. Y de un momento a otro comienza a perseguir a David. A un David que lo único que había hecho era mostrar lealtad al rey. Lo había ayudado. Recordemos que David llega después David llega al palacio de Saúl, ¿verdad? Precisamente porque era músico y como que a Saúl le daban arranques de ira y escuchando a David tocar el arpa y la cítara se tranquilizaba. Entonces, después viene ese acontecimiento donde David lucha contra Goliat. La gente aclama a David, ¿verdad? David se convierte en un personaje importante, va adquiriendo mucha fama y el rey monta en celos y comienza a perseguirlo. A tal punto que David tiene que huir de las manos del rey que quiere matarlo, ¿verdad? David tiene que pasar por ese acontecimiento tan doloroso de ser perseguido injustamente por el rey y incluso llega a irse al lado de los enemigos, al lado de los filisteos, y en un momento determinado termina trabajando para ellos. No porque él quería, sino porque ahí tenía que subsistir, tenía que sobrevivir. Entonces, David experimenta en su propia carne esa dramática situación de verse hecho a un lado injustamente, de ser perseguido injustamente. Y oigan qué lindo lo que dice el padre, el cardenal Martini. Dice, me imagino la figura de David cuando todavía era un guerrero al servicio de Saúl, que a cierto punto se siente traicionado por el rey, se siente acosado por los guardias, y entonces huye al desierto de Judá. En este desierto, lleno de precipicios y pasajes quebrados y oscuros, David huye corriendo hasta que llega la noche. Entonces se detiene, se siente solo, siente miedo, está tremendamente asustado. Le ha sucedido algo irreparable, pues ha perdido la confianza del rey. Le parece que Dios lo abandonó y se encuentra solo en el frío del desierto y de la noche. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados? ¿Cuántas veces, incluso aunque no lo digamos, nos hemos sentido abandonados de Dios? ¿Cuántas veces hemos engrandecido o no hemos sido capaces de mirar más allá de nuestros problemas y nos sentimos completamente abrumados por una situación dramáticamente difícil? Pero dice el cardenal Martini, he aquí en este momento en donde David levanta los ojos y ve el cielo, ve esas estrellas maravillosas que todavía hoy nos llenan de asombro. Y David empieza a pensar cómo es de grande Dios y en el fondo cómo es pequeño mi problema. Oigan qué lindo. Para el cardenal Martini, él se imagina que David, que está lleno
de sufrimiento, lleno de angustia, en un momento donde siente que ya no puede, se deja caer sobre la arena del desierto, inmediatamente sus ojos contemplan esa maravilla. Y entonces dice, qué grande es Dios y qué pequeño es mi problema. Si yo me creí importante para alguien, diría David, creí ser alguien y ahora toda mi fortuna se ha vuelto nada, ¿qué soy yo frente a este universo? Ante este tiempo sin fin de Dios, ante esta riqueza sin límite que los dedos de Dios organizaron en el firmamento, y en la medida en que David se sumerge en la contemplación, poco a poco se va aplacando, olvida sus problemas, sus afanes, su pasado, se pierde en la mirada hacia las obras de Dios y en cierto momento piensa, pero si Dios me ama, en el fondo, todo este universo es para mí. Dios se acuerda de mí. Dios no me puede olvidar. Dios me visita. Oigan qué lindo. El cardenal Martínez se imagina a un David angustiado que se tira, ya no aguanta más, contempla el cielo y ¿qué descubre? Descubre que ante la creación, ante la maravilla que Dios ha hecho, en primer lugar, Él es tan pequeño, tan mínimo, que incluso su problema se convierte en algo pequeño de frente al amor inmerecido que Dios le ha manifestado. El hombre que siente su pobreza, su fragilidad y de improviso se descubre en el centro del universo, en el centro del amor del Dios que lo visita. Quien se siente amado abre su horizonte a la contemplación y se admira. Ya con esto, con estas palabras que decía el cardenal Martini, yo me pensaba, cuando yo estoy en medio de una dificultad, de un problema, cuando me siento, perdónenme la expresión, como decimos nosotros, cuando me siento hecho leña, si yo soy capaz de salir de mí mismo para contemplar la obra de Dios y sobre todo para contemplar que Dios ha puesto todo en mis manos, que todo esto que Dios creó es para mí, inmediatamente yo me siento amado por Dios. Y cuando estoy sintiéndome despreciado por los demás, esta contemplación de la maravilla de Dios llega a decirme, fulano no me quiere, sultano me detesta, mengano me persigue, fulana habla mal de mí, pero Dios que ha hecho todo esto me ama, me ama. Y eso tiene que llenarnos de alegría, de gozo, de consuelo. Por eso entonces una primera lectura del Salmo nos habla de la necesidad de recuperar la capacidad de admirarnos como los niños. Hermanos, a veces andamos tan metidos en el rol de todos los días, en la vida de todos los días, que se nos olvida contemplar las maravillas de Dios. Podemos pasa por nosotros, frente a nosotros, una mariposa, ay, mariposa más metida, ay, pero vaya, vaya, vaya. En cambio, un niño ve una mariposa, inmediatamente quiere hasta comérsela, ¿verdad? Se queda fija, se fija en la mariposa. ¿Cuántas veces se nos olvida eso? Hemos perdido la capacidad de admirarnos ante las pequeñas maravillas que Dios ha creado para nosotros. ¿Estás con depresión? Salga. Vaya, contemple las flores silvestres que hay alrededor de su casa. O vaya a un lugar lleno de flores y contemple la belleza de una flor. Que diría Salomón, ni el rey, que dice el Evangelio, ni Salomón se vistió de tantas galas. En estos días que abundan, sobre todo en la zona del Cervantes y Paraíso, los lirios, yo pienso mucho en esos salmos y me quedo en esas palabras del Evangelio. Ni Salomón se vistió con ese esplendor. Hay un amigo de Paraíso que le dio por fotografiar pájaros y aves y publica unas cosas que uno dice, mira,
A veces pasa ese pajarillo tan cerca que no soy capaz de contemplar la belleza que está frente a mis ojos. Entonces, esa capacidad de admirarnos, de desacostumbrarnos, estamos tan acostumbrados, y esto nos pasa mucho a los ticos, porque tenemos la ventaja de vivir en un país con tantísima naturaleza y tantísima belleza, pero que nos hemos acostumbrado ya a ello. Y hemos perdido esa capacidad de admirarnos, esa capacidad de salir de la rutina para contemplar la obra de Dios alrededor nuestro y en cada uno de nosotros. El amor genera asombro. Y cuando yo contemplo la maravilla de la creación, inmediatamente digo, ¿quién soy yo? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién soy yo para que pongas todo esto en mis manos? ¿Quién soy yo para que me regales tantísimas cosas lindas? Yo creo que esta reflexión, que como digo, se la tomo al cardenal Martini prestada, pues a mí me abrió los ojos para poder leer y entender muchísimo mejor este salmo y cosas de mi vida, que espero que también para ustedes. ¿Ok? Vamos entonces a el análisis del texto, ¿verdad? El primer versículo, que ni siquiera lo metí dentro de la estructura, recordemos que son, como lo decíamos en el primer encuentro de introducción, son esos elementos litúrgicos que la traducción judía metió, ¿verdad?, antes de cada salmo, como para explicar un poquito del maestro de coro, según y ahí hay un vacío que ningún documento antiguo ha podido llenar. Posiblemente se trata de algún instrumento para cantar según la cítara de Gad o según un instrumento de este pueblo. Es un salmo, un tejilim, como lo llaman los hebreos, y se le atribuye al rey David. Son indicaciones histórico-litúrgicas que la comunidad israelita añadió al salmo para indicar su función, el instrumento que lo acompaña y además la presunta autoría del rey David. Recordemos que para los judíos casi que todos los salmos, la mayoría de los salmos, se le atribuyen al rey David. Entramos ya propiamente en lo que es el salmo, en la antífona de introducción. Aquí lo he escrito tal y como aparece, es una traducción directa del texto hebreo. Yahvé, dueño nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Notemos que el salmo empieza, ¿verdad? Este versículo le da todo el tono de alabanza al salmo, ¿verdad? Y comienza precisamente invocando el nombre de Yahvé, el nombre que Dios mismo le reveló a Moisés en el monte Sinaí. Esas letras que ustedes ven adelante, primero encima, ¿verdad? Es hebreo. Esto es en hebreo. El hebreo clásico, el hebreo bíblico, no utiliza vocales. Entonces se escriben solo las consonantes. ¿Cómo hacen ellos para leer? Bueno, ya están acostumbrados, ¿verdad? Y ya por deducción pueden meter las vocales. Ahora tenemos el texto vocalizado, ¿verdad? Para poder nosotros también leerlo, ¿verdad? Entonces, vean que esta comilla que queda aquí guindando, que es la primera letra del nombre de Dios, se translitera como una Y o como una J. Esta otra segunda es un sonido que más o menos asemeja la H, una expiración, y por eso la transliteramos con una H. Esta colita así que baja hasta abajo, ¿verdad? Es una W y otra vez vuelve a repetirse la H. Entonces, por eso, vean que, ¿cómo se lee eso? La tradición católica, siguiendo la lectura judía, lo lee como Yahvé. Pero yo puedo ponerle otras vocales y si la Y la leo como una J, que también puede ser, podría leerse como Jehová, ¿verdad? Entonces, Padre, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? No sabemos. Exactamente no sabemos si es Yahvé, si es Jehová.
Porque la tradición protestante utiliza otra vocalización que también es antigua, que también utilizaba algunos sectores de los judíos, ¿verdad? Entonces, vea que lo importante es eso. Pero bueno, se invoca el nombre de Yahvé, inmediatamente hay algo importante: dueño nuestro. Se enfatiza la relación entre Dios y el salmista. Pero atención, vean qué lindo. No dice Yahvé, dueño mío. No, Yahvé, dueño nuestro, ¿verdad? Atención al uso del plural. Porque tengo que ponerle los audífonos, entonces si no, no puedo. No atención sirve. al uso del plural, ¿verdad? Atención al uso del plural. Señor, dueño nuestro. No dice el salmista, Señor, dueño mío, ¿verdad? El orante, el que reza, no se reconoce nada más en su individualidad, en la relación propia de él con Dios. No, inmediatamente lo hace pensar en la colectividad, en el pueblo que Dios se escogió. El salmista se hace parte, se sabe a sí mismo, se reconoce a sí mismo como parte de un pueblo. Señor, dueño nuestro. Si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿a qué le recuerda esto? A que cuando Jesús nos enseñó a rezar, no nos invitó a que dijéramos Señor Padre mío o Padre mío, santificado, no, Padre nuestro. Se mantiene la misma dinámica. Aunque yo estoy solo, aunque esté orando solo, nunca debo perder de vista que pertenezco a una comunidad creyente con la que Dios ha hecho alianza. Señor, dueño nuestro, ¿verdad? Inmediatamente, atención, uso del plural, les decía, Señor, dueño nuestro. Pero atención, no caen exclusivismos tan propio de los judíos, que no me oigan, de creerse que solo ellos eran el pueblo elegido, que solo ellos merecían la salvación. Un error muy garrafal en la que cayó en algún tiempo el pueblo judío, de creerse exclusivos. Eran el único pueblo de Dios y los demás no contaban. Entonces, cuidado, porque cuando yo digo Padre nuestro, no estoy diciendo Padre de todos los cristianos solamente. Estoy diciendo Padre de toda la humanidad. Y como lo dice el salmista, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. En hebreo es una expresión muy fuerte, Bekol Haares. Bekol Haares, en toda la tierra. Atención, el salmista se reconoce parte de una comunidad, pero esa comunidad está abierta a la totalidad de la humanidad. No me encierro en mi pequeño grupo, en mi pequeño pueblo, en mi pequeña confesión, en mi pequeña iglesia. Estoy abierto a toda una humanidad que está llamada a glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué les digo que es un error garrafal en que cayó el pueblo de Israel? Porque recordemos que desde el primer momento en que Dios llama a Abraham para hacer alianza con él, ¿qué le dice? En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Bekol Haares, la misma expresión aquí, en toda la tierra. Bekol Haares significa en toda la tierra o en todas las naciones de la tierra. Entonces el salmista se abre, ¿verdad?, a esta perspectiva, reconociendo aquí que el nombre representa a la persona misma. Esto es muy fuerte en la cultura oriental, ¿verdad? El significado del nombre, no, el nombre para el judío, para el oriental, para el árabe, no es una etiqueta que te pusieron en algún momento. No, el nombre representa a la persona. Cuando yo pronuncio el nombre, de alguna manera me apropio de la persona. Por eso es que entonces en la mentalidad de ellos, el nombre de Dios no se pronuncia,
porque yo no puedo apropiarme de Dios. Entonces, por eso el salmista no dice, Señor dueño nuestro, qué glorioso eres en toda la tierra. Lo dice según su tradición, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Vean entonces, atención al uso del plural, atención a que no caen exclusivismos, atención a que se proclama Dios glorioso y dichoso ante toda la humanidad. Ahora, ese Dios que hizo alianza con el pueblo, que reveló su nombre al pueblo, es el pueblo que domina, es el Dios que domina la creación. Asientas tu majestad sobre los cielos. Es el Dios cuyo nombre que domina la creación, es el Dios que está por encima de todo lo creado. Cuando el salmista dice, asientas tu majestad sobre los cielos, estar por encima de algo significa tener control absoluto, tener control sobre eso. Entonces el salmista dice, Dios se asienta o asienta su majestad, su presencia encima de los cielos, porque recuerden la concepción que ellos tenían de la creación. Los cielos es el firmamento, lo que envuelve toda la creación. Dios está por encima de eso. ¿Por qué? Porque Dios crea, es el creador, ¿verdad? Porque Dios es el creador, es el que tiene control absolutamente sobre todos, ¿verdad? Sobre todo. La soberanía de Dios, el Dios de la creación, es el Dios que está por encima de todo. Y dice el versículo 3, por boca de chiquillos, de niños de pecho, cimientas un baluarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes. Hermanos, estamos ante uno de los versículos más difíciles del Antiguo Testamento. No hay ningún versículo paralelo, no podemos encontrar un versículo paralelo que nos ayude a entender este versículo. Ahora, decía Gunkel, ¿verdad? Dios lleva a cabo sus proezas sirviéndose de medios que al parecer son del todo insuficientes a fin de que su poder resalte con toda mayor claridad. Nosotros desde el Nuevo Testamento lo entendemos mejor. El Señor escoge lo humilde para confundir a los sabios, ¿verdad? Es más o menos el sentido que tiene el Salmo. ¿Por qué? Porque recuerden que en la cultura oriental, en la categoría social, los niños eran el último estrato. Eran los que menos importaban, ¿verdad? No tenían una exaltación de la niñez como la tenemos nosotros, ¿verdad? Que son nuestro tesoro, la niña de nuestros ojos. No, en esas culturas, como en la cultura romana, no tenían mucha importancia. Entonces, el salmista parece indicar que Dios, ¿verdad?, se vale de instrumentos completamente débiles para confundir a sus adversarios, para acabar con los enemigos y con los rebeldes. Decía San Juan Pablo II, en la escena aparece ante todo el Señor, cuya gloria cantan los cielos, pero también los labios de la humanidad. La alabanza que brota espontáneamente de la boca de los niños anula y confunde los discursos pretenciosos de los que niegan a Dios. A estos se les califica de adversarios, enemigos y rebeldes porque creen erróneamente que con su razón y su acción pueden desafiar y enfrentarse al Creador. Ante esta maravilla de lo que Dios ha creado, ante este Dios que ha sentado su majestad sobre toda la creación, el mismo Dios se vale de instrumentos insignificantes, de instrumentos pequeños para callar a sus adversarios, para hacer frente a los enemigos o a los rebeldes que no quieren reconocerlo. Un versículo, que como decimos,
es un versículo muy, muy difícil por eso. ¿Verdad? Porque muchas veces cuando encontramos un versículo difícil, buscamos algo parecido en otro contexto que nos ayude a entender. Este versículo es único, no tiene paralelos en todo el Antiguo Testamento. Bueno, comienza entonces, ¿verdad? Comienza entonces el hablar, ¿verdad? El hablar de el salmista. Cuando contemplo el cielo, tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has dispuesto. Otra vez acomodé el versículo de tal manera que los complementos directos coincidieran, ¿verdad? Puedo decir, cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, cuando contemplo la luna y las estrellas que has creado, ¿verdad? No se repite la primera parte del versículo, pero se sobreentiende que estamos hablando de eso. Ok, ante este escenario, atención, veamos que el orante reconoce que todo es creación de Dios. Cuando contemplo tu cielo, la luna y las estrellas. Primero se reconoce que todo es creación de Dios. Y oigan qué lindo cómo lo dice. No dice cuando contemplo el cielo, como a veces se traducen en nuestras ediciones de la Biblia. Dice cuando contemplo tu cielo. Es propiedad de Dios. Ese cielo es creación de Dios y por eso dice obra de tus dedos. Y no dejemos pasar desapercibida esta expresión tan tierna que nos hace referencia al Dios de la creación que canta el Génesis, sobre todo en el capítulo 2. Un Dios que es artesano, un Dios que trabaja con la delicadeza de los dedos, un Dios que se embarreala para crear las cosas, sobre todo para ser el hombre. Entonces vean que muestra la creación no solamente como un Dios, como la primera parte del Génesis que dice, Dios dijo y se hizo todo, como un efecto directo de su palabra, sino que siguiendo la escuela del cántico segundo de la creación, del capítulo 2, se tiene la idea de un Dios artesano, de un Dios que hace las cosas con delicadeza, que hace las cosas con los dedos, con su mano, con esos dedos con que el arpista toca el arpa, ¿verdad? Con esos dedos que manejan los pequeños detalles. Tiene una idea muy linda de un Dios que al crear se está relacionando con todo, ¿verdad? Cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, inmediatamente se mencionan los astros, la luna y las estrellas que has dispuesto. Esto tiene una importancia muy grande por el contexto oriental. Recordemos que para los pueblos vecinos de Israel, ¿verdad? Sobre todo los babilonios y los egipcios, los astros eran divinidades, eran dioses que podían controlar el destino de los hombres. Atención, la idea más clara la tenemos en los horóscopos, que eso es de la cultura mesopotámica, de la cultura babilónica. Porque entonces, ¿qué es el horóscopo? Dependiendo en la época en que yo nací, dependiendo cómo estaban ordenados los astros en ese momento, eso va a influir sobre mí. Y si yo soy Sagitario, entonces hoy voy a pegarme la lotería según los horóscopos. Hoy me van a dar una gran noticia, hoy como si los astros tuvieran una influencia directa sobre mí. Cuando el Génesis habla de la creación de los astros, ni siquiera menciona sus nombres. El Génesis no dice creó Dios el sol y la luna. No, dice creó el astro mayor y el astro menor y los puso como lumbreras para que marcaran los años. Los guindó ahí en el firmamento como lámparas con una función específica. Marcar las fiestas, marcar los tiempos, pero no para influir sobre la humanidad. Cuidado con esto. Vean que el salmista reconoce que la luna y las estrellas, los astros, Dios los ha dispuesto. Es Dios quien los ha creado y los ha colocado. No son dioses
que influyan directamente en mi vida, que determinen mi felicidad o mi fracaso en este mundo. No, simple y sencillamente son parte de esta creación maravillosa. Padre, ¿y por qué? ¿Por qué no contempla otras cosas? ¿Por qué no contempla el suelo, las hierbas, los animales? Porque pensemos en la situación. Quizás el salmista está tirado en la arena del desierto y lo único que ve es lo que tiene arriba, lo que tiene sobre él, el cielo, el firmamento, la luna y las estrellas, ¿verdad? Es la situación vital, lo que los alemanes llamaban el Sitzenleben, ¿verdad? La situación vital donde se está desarrollando el salmo. Es lo que él tiene en ese momento ante sí. No es que lo demás no fue creado por Dios. No nos está dando una descripción de toda la creación. Está admirándose de frente a lo que tienen sus ojos. Inmediatamente, aquel hombre contempla la creación, contempla el cielo de Dios, el cielo que Dios ha creado con sus dedos, contempla la belleza de los astros. Inmediatamente surge una de las preguntas más importantes, la eterna pregunta: ¿qué es el hombre? Pero atención, aquí lo hace en la individualidad de la persona. Ya no dice qué somos los hombres, no, ¿qué es el hombre? En definitiva, sería lo mismo que decir, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? En la individualidad concreta, en esta condición caduca del hombre de carne y hueso. Pensar, ¿quién soy yo ante la grandeza de todo lo que me rodea? Hoy que tenemos la oportunidad de saber las maravillas que existen más allá de donde nuestros ojos alcanzan a ver. Hoy que hemos contemplado la belleza del universo, ¿verdad? Hoy que hemos podido contemplar a través de la ciencia la belleza de todo el universo y sentirnos que somos un granito de arena en la inmensidad infinita de esta creación de Dios, más que nunca uno se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Alguien decía, nada y vacío. ¿Quién soy yo? Tan insignificante. ¿Quién soy yo? Tan pequeño. ¿Quién soy yo? Este saco de carne y huesos. Pero este saco de carne y huesos de quien Dios se acuerda. Vean qué maravilla. El hombre se pregunta sobre su ser, pero inmediatamente reconoce, ¿quién soy yo tan miserable, tan pequeño, pero para que tú te acuerdes de mí? ¿Qué es el hijo de Adán? Es decir, el ser humano, el hombre en general, para que te ocupes de él. Vean qué lindo la acción de Dios. Vean qué lindo la acción de Dios. ¿Qué hace Dios ante este hombre? ¿Qué hace Dios ante este ser humano? Se acuerda, se ocupa, lo cuida, lo visita. Hermanos, y estos verbos son extraordinarios porque revelan precisamente la experiencia del Éxodo. ¿Ustedes se acuerdan cómo comienza el Éxodo? Sobre todo la historia de Moisés, cuando Dios se le aparece a Moisés y le dice, me he acordado de mi pueblo, he visto los sufrimientos de mi pueblo y he venido a cuidarlo, he venido a sacarlo, he venido a visitarlo. Entonces vean que ante la pequeñez del hombre, cuando el hombre se pregunta, ¿quién soy yo? Inmediatamente se siente objeto de la acción de Dios. ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? ¿Quién soy yo para que me visites? ¿Quién soy yo para que me cuides? Entonces, no son verbos al azar, son verbos que revelan o sintetizan la historia de la salvación. Un Dios que se acuerda de mí, un Dios que camina conmigo, que me visita, un Dios que me cuida.
Pensemos en la hipótesis de el cardenal Martini. Nos sentimos hechos leña. Nos sentimos abrumados. Nos sentimos llenos de estrés, para usar palabras de moda, ¿verdad? Sobre todo en esta pandemia. Pero inmediatamente nos sentimos recordados por Dios, cuidados por Dios, visitados por Dios. Entonces vea que el hombre no cae nada más en una revelación filosófica sobre su origen, sino que inmediatamente se remite a Dios. ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? ¿Quién soy yo para que me des toda esta creación? Y vamos a ver al final una lectura eucarística de este salmo. ¿Quién soy yo para que vengas a mí? Para que te quedes en el sagrario por mí, para que estés conmigo en cada momento. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos los hijos de Adán? Para que te ocupes de nosotros. ¡Qué grandeza, qué maravilla! Yo no sé si ustedes están, pero a mí se me para todavía, se me pone la piel de gallina de sentirme. ¿Por qué? Porque esta expresión me hace sentirme profundamente amado, profundamente abrazado por Dios. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. El hijo de Adán, para que te ocupes de él. Y viene la segunda parte, ¿verdad? Perdón, apenas, estamos apenas en la primera parte, ¿verdad? No sé por qué, perdón, ya me enredé. Así, viene la segunda parte, ¿verdad? Ese versículo 2b está malo ahí. Estamos en el versículo 6, ¿verdad? Ya, sí, versículo 5, pasamos al versículo 6. Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y esplendor. Señor, lo hiciste de las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Atención, el hombre en su naturaleza, el orante inmediatamente reconoce el por qué Dios se fija en él, el por qué Dios lo cuida, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Atención, y esto es algo también extraordinario. El hombre que se reconoce inmerecedor de lo que Dios hace con él, el del hombre que sabe que a pesar de ser tan pequeño, a pesar de ser nada, Dios lo cuida, Dios lo visita, Dios lo protege, Dios se acuerda de él. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo creó a imagen y semejanza suya. Y aquí los invito, no vamos a entrar a una clase de teología acerca de lo que significa imagen y semejanza de Dios, sino que los invito para que puedan leerse un día de estos lo que el Catecismo de la Iglesia Católica habla. A partir, creo que es el número, lo había apuntado y no sé qué lo hice, el número 300 y resto, habla precisamente de la creación del hombre. Imagen y semejanza de Dios es que somos seres que podemos pensar y somos seres llamados a estar en comunión con Dios, a entrar en comunión con Dios. Les dejo como tarea revisar lo que el Catecismo de la Iglesia entiende cuando hablamos de imagen y semejanza de Dios. Pero entonces, vamos al Salmo en este versículo 6, ¿verdad? Apenas inferior a un Dios lo hiciste. Se traduce así porque, ¿verdad? El Salmo en hebreo dice apenas inferior a un Elohim. Y Elohim es uno de los nombres de Dios, es un término que significa Dios, ¿verdad? Siempre que oigan en la Biblia la palabra él, es el nombre de Dios. Por eso los arcángeles tienen nombres teóforos, nombres que implican algo de Dios, ¿verdad? Miguel, Miquel, Miguel, ¿quién? Como Dios, ¿verdad? Gabriel, enviado de Dios. Rafael, medicina de Dios. Ese él
¿verdad? Es un nombre de Dios y el plural de él en hebreo es Elohim. Y Elohim significa como los dioses, ¿verdad? O las criaturas divinas. Entonces aquí el salmista utiliza esta expresión apenas un poquito inferior. No lo creaste Dios, pero apenas un poquito inferior, coronándolo de gloria y dignidad, imagen y semejanza de Dios. Pero inmediatamente dice, Señor, lo hiciste de las obras de tus manos. El salmista reconoce que a pesar de ser pequeños, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y hemos sido constituidos como lugartenientes de Dios. ¿Y qué significa lugartenientes, verdad? Lugartenientes, gracias a Alexander Ortiz, a partir del número 356 del Catecismo de la Iglesia Católica, 356, viene la explicación de lo que significa creados a imagen y semejanza de Dios. Gracias por aclararnos. Ok, si lugartenientes de Dios es que somos responsables, que Dios nos puso por encima de toda la creación, pero como administradores, ¿verdad? Nos hizo Señor, señores, lugartenientes, capataces, administradores, pero no dueños. Y por eso entonces toda la reflexión que surge acerca de nuestra relación con la creación, hoy más que nunca, y sobre todo con esta conciencia ecológica que el Papa Francisco ha querido insistir desde principios de su pontificado, ¿verdad? La relación de nosotros con la creación. Dios nos puso por encima de la creación, pero para administrarla, para cuidarla, para honrarlo a Él, honrando la obra de su creación, no destruyéndola, ¿verdad? Como desgraciadamente lo estamos haciendo. Y atención, creados a imagen y semejanza de Dios, lugartenientes de Dios, ¿por qué? Se los digo bien feo, porque a Dios le dio la gana, porque así lo quiso Dios. Nadie obligó a Dios a crearnos a imagen y semejanza. Nadie creó a Dios crearnos o hacernos lugartenientes de Él, representantes de Él en la creación. No, lo hizo por iniciativa divina. Lo hizo simple y sencillamente por amor. Y eso es lo que mueve aún más nuestra contemplación y nuestra pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo tan insignificante para que me ames tanto? ¿Quién soy yo tan insignificante? Es un dominio, ser lugartenientes de Dios, es un dominio que Dios regala. A las manos frágiles y egoístas del hombre se le confía todo el horizonte de las criaturas para que conserve su armonía y su belleza, para que las use y no abuse de ellas, para que descubra sus secretos y desarrolle sus potencialidades. Vean qué lindo. Pero atención, inmediatamente dice el versículo siguiente, ¿verdad? Ovejas y bueyes juntos, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que se circundan por las sendas de los mares. Atención, ante el peligro de considerarnos soberanos absolutos, que podamos hacer lo que nos dé la gana, el salmista nos recuerda algo importante. Dios nos puso como lugartenientes, como administradores, como soberanos, pero no absolutos, de frente a los animales terrestres. Y vea que habla de animales domésticos, ovejas y bueyes, pero también habla de animales salvajes, las bestias del campo. Entonces vea que en estos versículos, en estas tres expresiones, prácticamente se resume los seres vivos, ¿verdad? Recordemos que la concepción que ellos tenían de las plantas y de la flora y todo esto era diferente.
Para ellos los seres vivos éramos solo los animales, ¿verdad? Incluyendo el hombre. Pero entonces vea que se habla, animales terrestres, domésticos y salvajes. Los animales que vuelan, los animales celestes, ¿verdad? Los animales del cielo y los animales marinos o los animales acuáticos. Pero atención, no se menciona el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se excluye al hombre. El hombre no puede dominar al hombre. El hombre está llamado a dominar y usar la creación, pero no a otro hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es dominio exclusivo de Dios. Solo Dios puede dominarnos. Solo Dios es nuestro dueño. Solo Dios es nuestro Señor. ¿Cómo empezaba la antífona introductoria? Señor, dueño nuestro. Entonces, el salmista, en esta situación de profunda admiración ante la creación, ante el sentirse profundamente amado por Dios, se siente y se reconoce a sí mismo lugarteniente de Dios, pero no se reconoce con el poder de dominar a otros. Solamente Dios puede dominarnos a nosotros. Y repite al final la antífona, que en este caso funciona como antífona de conclusión. Señor dueño nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Se repite la misma expresión con la que iniciaba el Salmo, cerrando toda esta alabanza. Recuerden que en la estructura del Salmo les decía que forma como un cuadro, ¿verdad? Como una corniz, este versículo que precisamente de manera idéntica se repite al final, al inicio y al final del Salmo. Veamos algunas conclusiones importantes que nos ayudan en nuestra reflexión. Y les hablo de 3 pistas de lectura, 3 formas en las que podríamos acercarnos a leer el Salmo. En primer lugar, una lectura antropológica, una lectura desde nuestra condición humana, poniéndonos nosotros en el centro del Salmo. ¿Quién soy yo para Dios? ¿Quién soy yo de frente a Dios? Yo no soy nada delante de ti, pero cuán grande eres que te acuerdas de mí. Y al acordarte de mí, al crearme a imagen y semejanza tuya, qué grande que me hiciste, Señor. Qué carga que soy, no por lo que yo soy, sino por lo que Dios hizo en mí. Una lectura antropológica que nos llega a vernos con los ojos que Dios nos ve. Hermanos, y eso hay que acostumbrarse. No somos cualquier cosa. Somos creación de Dios, pero una creación especial. Cuando un día de estos vamos a hacer un curso sobre el Génesis. Cuando se lee el pasaje de la creación, dice, pasó el primer día y vio Dios que todo era bueno. En hebreo, toda esa expresión dice, y vio Dios que todo era top. Top. Así se dice que era bueno, ¿verdad? Boker top, saludan los judíos hoy, buen día. Bob top es bueno, ¿verdad? Entonces, pero cuando creó el hombre, en el 6º día, cuando dice que Dios creó al hombre y la mujer, dice, y vio Dios que quitó, que era muy bueno. Si toda la creación es buena de frente a Dios, el hombre es más bueno de frente a Dios, porque Dios así lo quiso. Una lectura antropológica, ¿verdad? Una lectura antropológica que me lleva a esa contemplación agradecida de lo que yo soy de frente a Dios, de cómo me ve Dios. Pero atención,
Atención, atención, atención. Lo que dice de mí, lo que pienso de mí, lo dice de todos. Atención a esto. Si yo soy grande para los ojos de Dios, mi hermano, mi vecino, mi desconocido, todos los seres humanos son igualmente grandes, igualmente importantes a los ojos de Dios. Entonces, no vamos a caer aquí en la estupidez de pensar, yo soy así ante Dios, pero este desgraciado que me juegue la paciencia, no, cuidado. Somos todos, todos. Y vio Dios que el hombre era muy bueno. Por esencia, nosotros somos buenos. Que hacemos cosas malas y desviamos el camino, ya esos son otros 100 pesos, ¿verdad? Pero Dios nos creó buenos. Una lectura antropológica. Si ustedes leen con cuidado las citas que están de paralelo, esos pequeños numeritos, esas pequeñas citas que vamos a encontrar en los márgenes a la orilla de este salmo, vamos a ver que encontramos algunas referencias a la carta a los hebreos, a la carta a los corintios y muchas frases que hacen referencia a Cristo. Entonces, una lectura cristológica. Podemos reconocer en ese personaje que reza a Cristo, a quien el Padre constituyó por encima de todo lo creado, ¿verdad? Todo lo puso bajo sus pies, dice el Nuevo Testamento acerca de Cristo. Si leemos las citas paralelas, notamos que hay varias referencias, les decía, a la carta a los hebreos, a la carta a los corintios, ¿verdad? Reconociendo en Cristo resucitado a ese hijo de hombre frágil, a quien el Padre ha llenado en su resurrección de gloria y de honor, a un Cristo encarnado, a quien con la resurrección Dios reconstituye como Señor por encima de todo. Los signos de la carta a los colosenses, ¿verdad? Tronos, dominaciones, principados, potestades, todo ha sido sometido a él, ¿verdad? Entonces podemos hacer una lectura tratando de encontrar en el Salmo a ese Cristo glorioso, a ese Cristo resucitado, y pensemos en las palabras de Jesús en el camino de Cesarea hacia Jerusalén, ¿verdad? Y para ustedes, ¿quién soy yo? Si la lectura antropológica nos ayuda a pensar en quién es Dios, en quién soy yo para Dios, esta lectura cristológica nos ayuda a pensar quién es Cristo resucitado para mí. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Se acuerdan el pasaje? Cuando va Jesús con los apóstoles y le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno que fulano, que mengano, que el Mesías, que este, que el otro, que el otro, que el otro. Y al final dice, y para ustedes, ¿quién soy yo? Centrar nuestra atención en Cristo y nuestra relación con Él. Pero también podríamos encontrar una lectura eucarística. ¿Quién es ese Dios que me visita a cada uno de nosotros, pobres hombres, que cuida de nosotros, que se acuerda de nosotros, que nos alimenta, que se queda con nosotros? Es Cristo resucitado, a quien con toda la iglesia nosotros siempre decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Lo que rezamos siempre en misa, las palabras que encontramos en boca del soldado romano cuando Jesús dice que va a su casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Reconocer a Cristo eucarístico, a Cristo en la Eucaristía, ¿verdad? Que aunque nosotros no seamos dignos, viene a nosotros, nos auxilia, nos alimenta, nos fortalece. Y decía San Juan Pablo II, ¿por qué hago tanta referencia a San Juan Pablo II? Y en algunos otros salmos me van a escuchar al Papa Benedicto, porque los dos, ¿verdad? En su debido momento, en las catequesis de los miércoles, hicieron muchísimos comentarios
sobre todo sobre los salmos que se rezan en laudes y vísperas. Entonces, si ustedes ponen en Google Juan Pablo II y los salmos, se van a encontrar muchas de esas catequesis. Incluso ya hay algunas páginas donde recogen todas las catequesis. Entonces, ¿qué enseñó el Papa Juan Pablo sobre el Salmo 51 o el Salmo 50? Ahí lo van a encontrar. Entonces, hay mucha bibliografía de Juan Pablo II y del Papa Benedicto, no con todos los salmos, porque no comentaron todos los salmos, pero sí la mayoría de los salmos que se rezan en la liturgia. Decía San Juan Pablo II, ¿qué valor debe tener el hombre ante los ojos del Creador si ha merecido tener tan noble y grande Redentor? Si Dios entregó a su Hijo para que el hombre no perezca, sino que tenga vida eterna, y añade, en realidad, esa profunda maravilla respecto del valor y de la dignidad humana del hombre se llama evangelio, es decir, buena noticia. Y es la buena noticia que predicamos y enseñamos los cristianos. No sé qué les parece, pero yo creo que es un salmo preciosísimo. ¿Ven por qué no quería brincármelo? Pueden encender sus cámaras, por lo menos para ver sus caras de asombro o de aburrimiento. No, si alguno quiere poner el micrófono y levanta la manita y yo le doy la palabra, por si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. Perdón, ahí Oscar, cuando mencioné los niños, ¿verdad? Claro, hacía referencia, podríamos hacer el paralelismo con lo que dice Jesús, ¿verdad? Que si no volvemos a ser como niños, ¿verdad? Y la importancia que da Jesús al niño que pone toda su confianza en Dios, ¿verdad? Entonces, por ahí también. Ya les digo, es un salmo que me encanta y por eso quería que lo compartiéramos, porque se hubiera sido una lástima brincárnoslo, ¿verdad? Y además ya tenía el material escrito. Hoy en la noche les voy a mandar otra vez, ¿verdad? Les voy a mandar el documento de Word para lo que lo puedan tener ahí guardado con todos los apuntes, ¿verdad? Ya me doy cuenta que tiene ahí unas faltillas de ortografía, pero bueno, ustedes entienden que a veces no vamos para tanto, ¿verdad? Que me perdonen las niñas, no fue que no aprendí, no, es que a veces se le pasa, ¿verdad? Y después les voy a mandar también las presentaciones en PowerPoint, como lo hice la otra vez, ponerlas en el chat. Igual en la página del INSA en YouTube queda grabada la sesión también de hoy, y también están grabadas las dos primeras, ¿verdad? Que ya no las han compartido. No sé si alguno tiene algo que decir, algo que comentar. Si no, yo pregunto. Por lo menos a los que estoy viendo. Gaby, ¿qué te pareció? Muy hermoso, padre. ¿Quién me habla, perdón? Flor Vega, de Llanos. Ah, bueno, Florcita. Sí, Florcita de Santa Lucía. ¿Le gustó Flora. el salmo? Flora, perdón, sí. Ajá. Bueno, sí, Florcita. Ay, de verdad muy hermoso. Sí, es un muy salmo hermoso, muy lindo. Muy linda es un salmo muy explicación. lindo. Sí, y sobre todo eso que nos permite de cuestionarnos sobre nosotros mismos de frente a Dios, ¿verdad? Y sobre todo pensemos eso, cuando estemos tragando cable, como todos tragamos de vez en cuando, ¿verdad? Por problemas o dificultades, recemos este salmo. No tengan miedo en un momento de dificultad de salir en la noche y tratar de ver las estrellas. Vean, yo les voy a comentar algo. Por ejemplo, para mí uno de los lugares más importantes y más significativos que existen en la provincia de Cartago es el río Pejivalle. Una vez yo estaba en una crisis muy profunda y yo quería dejar el seminario botado, ¿verdad? Inclusive Monseñor Ulloa me dijo, Donald, tengo miedo que te vayas porque te veo muy agüevado. Y a mí me habían nombrado en Tucurrique. Yo estaba ya en Tucurrique y sin saber manejar le pedí el carro al padre, muy irresponsablemente, pero ahí tenía apenas 20 años en aquel momento. Le pedí el carro al padre, estábamos en Tucurrique y me fui como a las 8 de la noche a donde está el puente Hamaca, a la orilla del río sobre el río Pejivalle, camino a Pejivalle precisamente. Para mí es el lugar más significativo porque esa noche yo experimenté ahí lo que David experimentó con este salmo.
Sentí como que de un momento a otro el río se llevó mis problemas, mis dificultades y nada más pasé ahí a tal punto que imagínense que el padre se asustó y en la madrugada agarró otro carro y fue a buscarme. Cuando me di cuenta era la madrugada. Yo había salido desde las 8 de la noche de la casa cural y llegó a buscarme como a las 2 de la mañana, el padre Fernando, ¿verdad? Asustadísimo que qué había pasado. Yo estaba en contemplación. Para mí fue un retiro espiritual ese rato que yo pasé ahí solo y me encanta, siempre que puedo, me encanta ir ahí a ese lugar porque para mí significa eso, significa hacer experiencia de cuánto me ama Dios confrontándome con la creación. Entonces, hay gente, una vez llegó una persona y me dijo, padre, vengo súper estresada, vengo con una crisis, dice, estoy en una depresión terrible. Y me quedo viendo lo que andaba en las manos, un libro sobre qué es la depresión. Y yo le decía, mujer, si estás hasta el copete deprimida, ¿para qué diablos estás leyendo sobre la depresión? Ponete a leer otras cosas, salí, anda, ve las mariposas, anda, sentate al parque a ver los pericos cantando aquí en Paraíso, le decía yo, o anda, sentate desde el mirador de Ujarrás a contemplar el valle, anda de otras cosas, no gastes energía leyendo en algo que estás viviendo, no tiene sentido. Confrontate con la creación y verás lo que vas a sentir. Y he podido compartir la experiencia con algunas personas en crisis muy profundas. Estoy pensando específicamente en un amigo que quiero mucho, en crisis existenciales profundas, al borde casi del suicidio, donde haciendo este ejercicio de salir, a mí me encanta, por ejemplo, las orillas de los ríos. Me acuerdo que cuando esta persona llegó con esta crisis, me lo llevé a Navarro y nos sentamos ahí a la orilla del río, ¿verdad? A Navarro adentro, a la orilla del río, y ahí empezamos a hablar y en un momento determinado empezamos a hacer como una terapia y yo le dije, mira, agarra una hoja, escribile cuál es tu miedo más grande, escribile cuál es tu problema más grande, escribí en esa hoja una palabra que resuma lo que vos sintás. Y el muchacho llegó y escribió ahí en la hoja y de un momento a otro le digo, yo hagamos una oración, invocamos al Espíritu Santo y después le dije, poné la hoja sobre el agua y contempla cómo se la lleva. Así Dios te va a ir alejando tus problemas. Entonces el chavalo empezó a centrar y ya después empezamos a hablar de la belleza de los árboles y todo eso. Cuando me decía, ¿qué estamos haciendo aquí? Tanto tiempo que he perdido pensando en mí y no he pensado en todo esto. Ese ejercicio de confrontarnos con la creación y darnos cuenta quién somos realmente es algo extraordinario. Por eso yo digo, este salmo para mí es muy, muy significativo. Recordemos que fue llevado a la luna, ¿verdad? El Papa Pablo VI lo mandó a la luna con los astronautas. Por eso, porque canta la grandeza, la dignidad, la grandeza, el valor profundo, inmenso que tenemos los seres humanos ante los ojos de Dios. Andreita, ¿qué pensás? Andrea Peña, ahí te veo muy pensativa. Andrea No. siempre me confronta, ¿verdad? Yo, Andrea, Gracias. cuando doy un curso frente a Andrea, yo me lleno de nervios, ¿verdad? Pero bueno, hemos aprendido juntos muchas cosas. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Bueno, al inicio un poquito perdida cuando nos explicaba el tema del contexto que proponía bajo esta hipótesis el cardenal Martini, pero bueno, ahí ya me fui ubicando y bueno, maravilloso, yo venía todo muy bien, muy bonito, pero cuando usted nos comparte esta primera conclusión donde nos propone la lectura antropológica, sí me impactó muchísimo, porque usted hizo la pregunta, ¿verdad? ¿Quién soy yo para Dios? Y entonces inmediatamente una se alegra y el corazón se hincha y uno dice, sí, qué lindo, que hago yo pensando tonteras a veces, ¿verdad? Conecto con ese amor que Dios me tiene, entonces uno como que se eleva, ¿verdad? Pero cuando usted nos decía, lo que piensa Dios de mí, lo piensa de todos, y cuando ya vimos anteriormente que todos es todos. Es un golpe al ego, ¿verdad? Es un golpe al ego y qué importante, o sea, de verdad me llevo muy fuerte este tema porque estamos en tiempos donde uno muy fácilmente juzga a los demás, tira opiniones
Hoy día con la facilidad de las redes sociales, ¿verdad? De poner opiniones, criterios, de cosas que ni sabemos, que ni estuvimos ahí, que ni conocemos a la gente y nos creemos con esa autoridad, ¿verdad? De opinar, de hablar. Entonces, realmente me llevo esto muy, muy fuerte, ya para mi revisión de vida personal, todo, ¿verdad? Todo hermoso, pero esta parte de verdad que lo tomo muy, muy fuerte para Vas a mi ver en los revisión. apuntes, que yo lo tengo con mayúscula, pero atención, ¿verdad? No para ustedes, sino para mí. Pregunta a alguien, Alexander, acerca de cuando se dice poco inferior a un Dios. Recordemos que el idioma hebreo es muy limitado, ¿verdad? Eso se reconoce, no es un idioma con una riqueza terminológica como lo pueden ser nuestras lenguas hoy. Entonces ellos utilizan la misma expresión, que era lo que les hablaba de él, ¿verdad? Para hablar de Dios, para hablar de los falsos dioses, para hablar de criaturas superiores, ¿verdad? Aquí no es que se está divinizando el ser humano, que no es Dios, sino para hablar que lo hizo una criatura superior, ¿verdad? Ese es el término Dios o Elohim, ¿verdad? Por eso se traduce, lo hiciste poco inferior a un Dios, ¿verdad? Nos dice Alexander. Patricia Montanari recuerda también, bueno, los niños inocentes, ¿verdad? Donde cantan la creación. Y algo que me llama mucho la atención es eso. Yo siempre lo he dicho, nosotros hemos perdido mucho esa capacidad de admirarnos ante la creación. Y es un ejercicio muy lindo. Recordemos que eso lleva a un cambio total en la vida de San Francisco. La capacidad de reconocer la creación como obra de Dios y hermana nuestra, ¿verdad? Y esos detalles tan lindos de ver, por ejemplo, vean, algo tan sencillo, tan insignificante y tan común que es para nosotros una mata de China, que incluso en muchas partes es como mala hierba. Pero ustedes han contemplado la belleza de los colores, la belleza de la textura. Es que parece que están hechas de seda y a veces la seda se queda corta de frente a esa belleza tan linda de una flor tan sencilla y tan simple como podría ser la China, ¿verdad? Entonces esa capacidad. Carlos, bueno, claro que sí, Carlitos, no debemos esperar tener un problema o una dificultad para esto, ¿verdad? Siempre es lindo en cualquier momento de nuestra vida poder contemplar la obra de Dios. Yo tengo a mí me encantan los atardeceres en la playa y yo siempre aprovecho el atardecer para irme a caminar solo y les cuento, casi siempre canto este salmo frente a un atardecer. Hay lectura, hay melodías muy lindas. Los invito a buscarla. Este fue el salmo que el grupo Cantares escogió para la misa tica, ¿verdad? Entonces ellos, doña Aurelia y el esposo y todo el grupo Cantares hicieron una musicalización muy linda de este salmo, pero hay melodías también muy lindas, como, bueno, ustedes saben que yo no canto nada, pero aquella que cantamos en la misa, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, que a veces se canta, en los coros la cantan. Es una musicalización muy, muy linda de este salmo, ¿verdad? Y claro que no solamente en los momentos de dificultad, pero curiosamente, Carlitos, cuando el cardenal Martini habla de esta dramaticidad, es precisamente eso, porque tal vez estar en una situación límite, tal vez estar en un momento de presión, un momento de dificultad, te abre los ojos a muchas otras cosas, porque te desestabiliza. Lo que el filósofo Karl Jasper hablaba de las situaciones límites. Cuando el hombre está frente a una situación límite, inmediatamente se cuestiona muchas cosas que normalmente o en su ordinariedad no se cuestiona. Por eso yo creo que el cardenal le dio por ahí de buscar una cuestión dramática para ayudarnos también a entender, ¿verdad? Obviamente no se limita solo a eso, pero obviamente entender un poco más, ¿verdad? Por ahí Gaby nos dice, soy enamorada de la naturaleza, por eso me hiciste conectarme, de volver a sentirme amada por Dios. Quien se siente amado por Dios abre su horizonte y verá, gracias por dejar de tarea a la contemplación, ¿verdad? Es una invitación a la contemplación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Para de hoy en 8,
si Dios lo permite, si vamos a enfrentarnos al Salmo 23, ¿verdad? Al Salmo 23, ¿verdad? Volver a leer el Salmo, el Señor es mi pastor, vuélvanselo a leer todos estos días, ¿verdad? Hoy ojalá que nuestra oración vaya encaminada a darle gracias a Dios por cuánto nos ama. Hay gente que me dice, padre, usted siempre puede pedir la misma penitencia, ¿verdad? Y yo siempre le digo a la gente, sí, ya solo confesarnos es una penitencia muy grande, ya solo tener que reconocer nuestros pecados. Pero yo siempre le digo, rece tal cosa, dándole gracias a Dios por el amor y la misericordia que nos tiene. Casi siempre esa es la penitencia que yo pongo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por esta hermosa catequesis. Bueno, que Dios y la Virgen. Gracias por esta hermosa catequesis. Gracias, preciosa. Les doy la bendición, ¿verdad? Hermanos, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los proteja y acompañe ahora y siempre. Amén. Amén. Nada más, un aviso final. Recordemos que estamos en la Maratón del Rosario, convocada por el Papa Francisco, de rezar el rosario, ojalá todos los días, por los enfermos de COVID y por el fin de la pandemia, para que ojalá todos nos unamos. Buenas noches a todos, bendiciones y que tengan una linda noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Padre Dios. Gracias. Gracias mil. Gracias, Padre. Bueno, a Dios lo ustedes bendiga. también, a todos, gracias también. Preciosa catequesis, muy enriquecedora. Dios lo bendiga. Bueno, Marlene, muchas gracias. Gracias, Padre. Gusto verte. Bueno, igualmente, hermanita, Dios. gracias, Laurita, chao. Doña Ana Lucía, saludes a todos por allá. Buenas noches. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Saludos. Padre.